¿Qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos una vez más a otro vídeo de Invertir y Ganar. Hoy volvemos con la serie que tanto os gustó, Análisis de una inversión, aunque en esta vez no vamos a analizar una acción concreta, sino que vamos a analizar una tipología de inversión, en este caso, la inversión inmobiliaria. Así que si quieres saber si la compra de un piso para posteriormente alquilarlo puede ser una buena inversión para nosotros, quédate porque allá vamos. Pues bien, en primer lugar, deciros que hay multitud de tipologías de inversión inmobiliaria. Podemos comprar inmuebles para alquilarlos a modo de vivienda, podemos comprar algún inmueble para posteriormente hacer alquiler turístico mediante Airbnb y otras plataformas, podemos comprar una nave industrial para alquilarlo a una empresa y que se realice allí sus producciones. Pero bueno, en este caso me voy a centrarme en la que seguramente más os va a interesar, que va a ser la compra de un piso para posteriormente alquilarlo como vivienda, es decir, el mercado del alquiler residencial. Pues bien, antes de empezar vamos a repasar un poco la historia para entender por qué la inversión inmobiliaria ha sido tan popular en las últimas décadas. Y es que muy probablemente vosotros conozcáis a alguien que haya tenido una segunda vivienda, que la utilice esta para alquilarla, ya sean vuestros padres, abuelos, tíos o incluso vosotros mismos. Y es que anteriormente era la inversión por excelencia, ya que se consideraba una inversión muy segura, pero que a su vez permitía tener una rentabilidad creciente a lo largo del tiempo y, lo más importante, era muy fácil acceder a la financiación para la compra de una vivienda. Por el contrario, hace unos años era más complicado operar en la bolsa de valores, ya que había muy pocos brokers online y la poca gente que invertía en la bolsa de valores lo hacía a través de los bancos convencionales, que te cobraban unas altísimas comisiones de compra y venta y por lo tanto solo era rentable si movías grandes cantidades de dinero. Y si además sabes que en lugar de comprarte acciones te puedes comprar un inmueble en el cual poniendo muy poco dinero tienes una inversión muy segura y además muy rentable, ¿para qué vas a perder tu dinero comprando acciones? No obstante, esa facilidad del crédito fue la impulsora de la crisis del 2008. Y es que en Estados Unidos habían creado un tipo de producto financiero para dar crédito a gente con muy poca solvencia, principalmente para comprarse viviendas, las conocidas hipotecas subprime. Estas hipotecas subprime se van con un alto tipo de interés y con la confianza de que la economía siempre iría bien y que el precio de las viviendas solo podía subir. Por lo tanto, los bancos estaban convencidos de que podrían cobrar estos préstamos y si no al menos un inmueble valorado a un precio muy superior del préstamo dispuesto. En España, a pesar de no tener esas hipotecas subprime como tal, sí que sucedía algo similar, y es que los requisitos para acceder a una hipoteca eran muy bajos, dando a los bancos en la mayoría de ocasiones el 100% del valor del inmueble como préstamo con la confianza de que estos inmuebles solo podían subir su valor. El principal problema llegó con la crisis que vino de Estados Unidos y afectó a España y un gran número de personas perdieron su empleo y por lo tanto dejaron de pagar sus hipotecas y los bancos recibieron el inmueble como dación en pago. Lo que los bancos habían previsto mal era que los precios de las viviendas solo podían subir, y es que durante el 2006 y 2007 la excesiva confianza en la inversión de ladrillo y la facilidad para su financiación hizo que los precios se vinieran arriba. Debido a la crisis, los precios que habían sido muy inflados por la excesiva confianza se vinieron abajo, y por lo tanto los inmuebles que cobraban los bancos en dación en pago habían visto reducido su valor en aproximadamente un 50%. Por lo tanto, la suma de estos activos depreciados y la poca salida que tenían en el mercado en ese momento les creó una espectacular crisis de solvencia. En este gráfico podemos ver la espectacular bajada que tuvieron estos inmuebles durante el 2007 en adelante. Y es que como podemos ver, a día de hoy aún no hemos vuelto a recuperar ni de lejos los niveles de dicha situación. Lo que sí que podemos ver es que a partir del 2015 se inicia una recuperación, sobre todo muy marcada en Cataluña, Comunidad de Madrid y Baleares, que como podéis ver la subida ha sido espectacular. No obstante, como podéis ver, a partir del 2015 se inicia una recuperación, sobre todo muy marcada en la Comunidad de Madrid, Cataluña y Baleares, aunque como podéis ver aún no llegamos ni de lejos a los niveles de 2007 para estas comunidades. Y es que a partir de dicha crisis y posterior rescate de muchos de estos bancos, actualmente estos están obligados a mantener un cierto nivel de liquidez. Además, esto también nos va a afectar negativamente para nosotros los inversores, y es que ahora para optar a una hipoteca necesitamos tener por lo menos el 20% del valor del bien más los impuestos y demostrar que tenemos unos ingresos recurrentes. Dicho esto, ¿la inversión inmobiliaria puede ser una buena inversión a día de hoy? Pues bien, eso es lo que vamos a intentar descifrar. Y recuerda que si te está gustando este tipo de vídeos, déjate un buen like para que yo así pueda saber que esto está gustando y así poder hacer más contenido de este estilo.
Pues bien, vamos a lo importante, y es que con las inversiones inmobiliarias tenemos dos tipos de beneficios. El primero, el que obtenemos por los ingresos del alquiler del propio inmueble, y dos, por la revalorización que éste va a tener seguramente durante los próximos años, que más o menos irá ligado a la inflación. Pues bien, para los ingresos de alquiler, según el último informe de Servihabitat, vemos que la rentabilidad media bruta en España se sitúa en el 6,8%, aunque como podemos ver es bastante desigual en las diferentes provincias. En este sentido tenemos que las provincias más rentables para comprar un piso y alquilarlo son Toledo, Valencia y Sevilla. No obstante, tenemos que tener en cuenta que esto es debido a que han bajado los precios de los inmuebles debido a la crisis del coronavirus y se han mantenido en muchos casos la renta de los inquilinos. Para el 2019 y para el 2018 fue de 5,7 y 5,6 respectivamente. Pues bien, simplemente para aclarar un par de conceptos, cuando veis en un estudio o cuando yo hablo de rentabilidad bruta, estamos hablando simplemente de los ingresos que obtenemos por el alquiler del inmueble durante un año dividido entre el valor que tiene ese mismo año. Es decir, por ejemplo, en este caso tenemos que hemos obtenido 8.000 euros de ingresos, que si lo dividimos entre 150.000, que sería el valor del inmueble ese año, tendríamos una rentabilidad bruta del 5,3%. En cambio, para una rentabilidad neta, aquí es donde tenemos que incluir los gastos asociados al inmueble que estamos alquilando. Es decir, para el mismo inmueble, que tendríamos unos ingresos de 8.000 euros durante ese mismo año, tendríamos que quitar los gastos también que hemos incurrido, como el IBI, gasto comunidad, el seguro del inmueble, el IRPF. Por lo tanto, teníamos unos beneficios reales de 5.950 euros, que si esto lo dividimos sobre el valor del inmueble nos da una rentabilidad neta del 4%, que es el rango donde se suelen encontrar las inversiones inmobiliarias de promedio. Pero bueno, lo que hemos estado hablando hasta ahora tan solo se corresponde a la rentabilidad de los ingresos de alquiler. Por otro lado tenemos el beneficio sobre la revalorización del propio inmueble. Esta revalorización debería estar ligada más o menos, si miramos a largo plazo, ligada a la inflación. Aunque si bien es cierto, si tenéis que recordar que el negocio de las inversiones inmobiliarias es un negocio cíclico, que lo que quiere decir es que tendremos periodos de grandes subidas y luego periodos de bajadas, pero que si miramos a largo plazo, las inversiones inmobiliarias deberían tener una revalorización ligada a la inflación que más o menos está actualmente sobre el 2-3% como mucho. Por lo tanto, si la rentabilidad sobre los ingresos de alquiler es más o menos constante a lo largo del tiempo, tendríamos que estos ingresos de alquiler también deberían de ir subiendo a medida que lo hace el valor de los inmuebles. Así que para no liar más la cosa, vamos a verlo con un ejemplo para poder explicar paso a paso y concepto a concepto todo lo que tenemos que tener en cuenta para invertir en inversiones inmobiliarias. Bueno, pues vamos con el caso práctico, y es que para este caso práctico, que he intentado que sea lo más real posible, he tenido en cuenta dos escenarios, uno sin apalancamiento y otro con apalancamiento. Sin apalancamiento significa que compramos el inmueble sin necesidad de una financiación externa, mientras que con apalancamiento lo que hacemos es financiar parte de la compra. Si tenéis alguna duda o si queréis saber cómo el apalancamiento puede jugar en cualquier tipo de inversión, os recomiendo que vayáis a mi vídeo que hice hace una semana, que os dejaré por aquí arriba de la pantalla el link, y le echáis un vistazo para entender un poco cómo funciona el apalancamiento de las inversiones. Así que bueno, pues una vez explicado esto, vamos a explicar qué variables he tenido en cuenta para este caso en concreto. Y es que, en primer lugar, he supuesto que compramos un inmueble de 150.000 euros, vamos a hacer que lo compramos en Barcelona, y a esta compra hay que sumarle los impuestos de dicha operación. En este caso tenemos dos opciones. Puede ir por IVA si es una obra nueva, es decir, si es una primera transmisión, o por ITP si es segunda transmisión. El IVA siempre será de un 10% porque es el mismo para todo el Estado español, mientras que el ITP está regulado por la comunidad autónoma. Para Cataluña es igualmente de un 10%, pero es cierto que a lo mejor en Madrid es del 8% y puede variar en el resto de comunidades. Luego tenemos los actos jurídicos documentados y registro, que en Cataluña también es un 1,5%, pero sí también puede ser que esto varíe en función de la comunidad en la que nos encontremos. A continuación tenemos los seguros del banco, que esto si nos financiamos tendremos que hacer frente, que son seguros de vida y de pago normalmente. Eso tiene un coste, depende del banco obviamente, pero está en torno a los 3.000 euros. Y luego los intereses anuales, que si vamos por una hipoteca a interés fijo es del 1,5%, 1,75%. Y si vamos por interés variable, creo que suelen estar entre el 0,7, 0,8 más el Euribor. Después tenemos que la rentabilidad bruta, hemos supuesto que es un 5,7, que era la rentabilidad bruta media es de España
durante el 2019. Esto equivale a unos 7.500 euros de ingresos durante el primer año. Después tenemos todos aquellos gastos recurrentes del ejercicio, que en este caso serían el IBI, comunidad de propietarios, que puesto que la suma de las dos son unos 800 euros aproximadamente, 400 para IBIs, 400 comunidades de propietarios. Y luego tenemos unas reparaciones que supongamos que serán de unos 300 euros al año. Y luego el IRPF, que luego entraremos también un poco al cálculo. Después tenemos la financiación, que para el caso de apalancamiento pues serán 120.000 euros, que luego habrá que sumarles también los seguros, que son 3.000, porque normalmente el banco te los incluye dentro de la hipoteca para que no tengas que pagarlos en un primer momento. Y luego tendríamos, pues como hemos comentado, el periodo, que serían 15 años. Y por último, la plusvalía municipal que tendremos que pagarla a final de ese 15º año. Y ahora veremos también cómo se calcula. En cuanto al cálculo del IRPF, tienes que tener en cuenta todos los ingresos y gastos que has tenido por el arrendamiento de este inmueble. Tienes los ingresos, que para el primer año son 7.500 euros, y después tenemos los gastos por esta actividad, que sería el IBI comunidad de propietarios, que serían unos 800 euros. Después nos encontraríamos con la amortización, que ahora explicaré cómo se calcula, y después tendríamos las reparaciones, que es lo que hemos dicho que suponemos que son 300 euros. En cuanto a la amortización, se calcula mediante el 3% del precio de compra. El problema es que no podemos deducirnos el 100% de ese 3%. Me explico. Solo podemos amortizar la parte que se corresponda a la construcción. Y como muchos ya sabéis, una inversión inmobiliaria tiene una parte de terrenos y una parte de construcción. La parte de terrenos no la podemos amortizar. Normalmente la parte del terreno es un 20%, que es lo que he tenido en cuenta aquí. Como veis, he multiplicado el importe de compra por el 80% que se correspondería a la parte de la construcción del inmueble por el 3% anual que me puedo deducir. Si queréis ver cuál es el porcentaje real a aplicar, deberéis consultar el valor catastral, que está dividido entre parte de terreno y parte de construcción. El valor catastral, para los que no lo sepáis, es un valor que le asigna la administración para ver qué cantidad, por ejemplo, de IBI o de plusvalía le toca pagar a un inmueble. En ese sentido, os dejaré el enlace de la sede del catastro para que vosotros mismos, si tenéis un inmueble, también lo podáis calcular. Por último, todo esto nos da un resultado de 2.800 euros, que multiplicado por el tipo impositivo, que sería del 19%, nos saldría una cuota de 532. ¿Vale? Si queréis hacerlo para vuestro inmueble, simplemente tenéis que jugar con estos números. Bien, para el cálculo de la plusvalía, cada ciudad tiene su manera de calcularlo, y es que esto es un impuesto municipal. En ese sentido, yo que he tenido en cuenta Barcelona, también he visto Madrid, y funciona más o menos igual, aquí tendremos unos porcentajes que debemos aplicar en función de los años que hayamos tenido el bien. Por lo tanto, si tenemos un valor catastral de 50.000 y lo hemos tenido durante 15 años, como hasta 15 años tenemos que aplicar un 3,1, lo ponemos aquí y multiplicamos para calcular la base imponible los 50.000 de valor catastral que tenemos a fecha de venta, el número de años, que en este caso son 15, por el porcentaje anual, que es 3,1. Esto sería la base imponible, y el tipo impositivo en este caso, para Barcelona como para Madrid también, es de un 30%. Así que continuemos ya a ver el caso práctico y vamos a ver primero el de sin apalancamiento. En este caso, en año 0, hacemos frente al pago de el inmueble más, como podéis ver aquí, los impuestos, y a partir del primer año ya empezamos a generar todo este ingreso que le repercutimos al inquilino. Tendremos aquí la suma de IBI, comunidad de propietarios y reparaciones, y este IRPF, que es el que hemos calculado aquí. Y a partir de aquí lo que vamos a hacer es multiplicar los ingresos por 1,02, que es la inflación y es el mínimo que esperamos de media que se vaya revalorizando nuestros ingresos y por supuesto también gastos de nuestro arrendamiento. Por lo tanto, si extrapolamos esto al año 15, como veis, al final de los años, del 12, 13, 14, ya vemos que los ingresos de estos alquileres son de 9.000, 9.500, 9.700 euros. Y por último tenemos que vendemos el inmueble y lo vendemos por un valor de 175.000, que sale de multiplicar este importe por el 2% por 8 años. Por lo tanto, tenemos un beneficio que se corresponde a la compraventa del inmueble de 8.499 euros, unos ingresos de alquiler que suman unos 129.701 euros, unos gastos de aproximadamente 19.000 euros
de IBIS, comunidad de propietarios, reparaciones del inmueble, unos gastos también de 10.769 euros de IRPF y casi 7.000 euros de la plusvalía que hemos calculado anteriormente. En ese sentido nos da un beneficio total de la operación en estos 15 años de 100.000 euros, que representa un 61% de incremento respecto a la inversión que habíamos hecho. Ahora en el siguiente caso vamos a ver cómo nos afecta el apalancamiento en esta inversión. Pues bien, vamos a este segundo escenario, voy a intentar no enrollarme mucho, simplemente explicar las diferencias entre el caso anterior. Que aquí la principal diferencia es que el capital aportado son 47.250 euros versus los 167.000 del caso anterior, por lo tanto, no necesitamos tanto capital para acceder a invertir de esta manera. Por lo tanto, tenemos que la compra sí que va a ser 3.000 euros más cara porque tenemos los seguros del banco que hemos comentado anteriormente, aquí marco en amarillo. Y tenemos pues el préstamo que serían los 123.000 más esos 3.000 euros que no tenemos que pagar en un primer momento porque el banco nos lo financia. Las principales diferencias que tenemos que de cada año vamos a tener que amortizar parte del préstamo y consecuentemente también los intereses, el coste de dicha financiación. Aquí tenemos un punto positivo y es que estos intereses son deducibles en el IRPF dado que se consideran un gasto del propio alquiler. En este caso lo he añadido aquí, por lo tanto la cuota que nos va a salir no es de 532 como habíamos visto en el caso anterior, sino que va a ser de 181 euros. Obviamente esta cuota se va a ir subiendo bastante más rápido dado que cada año vamos a pagar menos intereses porque vamos amortizando el préstamo año a año. Aquí teniendo en cuenta que el préstamo va a ser de 30 años y lo único que, bueno, amortizaremos 15 años y al final del último año con la venta del inmueble pagaremos lo que nos queda. Por lo tanto, al final del año 15, una vez hemos vendido el inmueble, que veremos aquí que tenemos más o menos los mismos beneficios, bueno, los 3.000 euros menos que hemos comentado de los seguros, ingresos de alquiler van a ser los mismos, como veis crecientes a lo largo del tiempo por ese incremento del valor del inmueble. Lo único que aquí vamos a tener que la cuota del IRPF, como veis, va a ser algo más baja por el tema de que incluimos los intereses y aquí pues más gastos precisamente por los mismos intereses. La plusvalía en ese sentido se va a mantener igual que en el caso anterior. Lo que tenemos aquí es que nuestro beneficio de esta acción va a ser de 81.247 euros. Vale, sí, es un poco menos que en el caso anterior, pero es que en este caso hemos tenido que poner 47.250 euros. Si hiciéramos esta inversión 3 veces, ganaríamos mucho más dinero que en el caso anterior, que solo lo podríamos realizar una vez. Por lo tanto, se nos queda la rentabilidad anual en un 10,7% versus un 6,3% en el caso anterior. Además, lo que nos permite también este tipo de inversión es que nos genera unos flujos de caja positivos. Es decir, que tendremos un excedente año a año que podremos utilizar pues para incrementar nuestros ingresos de forma pasiva, es decir, sin realizar ningún trabajo adicional. Y además tenemos que tener algo muy claro en este tipo de inversiones y es que la inflación nos va a beneficiar a nosotros y es que si nuestro inmueble de media va a crecer al valor de la inflación, esto nos va a reportar beneficios en el futuro, que sí que al final el efecto neto, dado que a nosotros también nos afecta la inflación, va a ser cero, pero sí que tenemos que tener en cuenta que la deuda no nos va a subir con la inflación. Es decir, nosotros cada año vamos a tener un inmueble que cada vez valga un 2, un 3% más, mientras que la deuda que tenemos va a ser igual al momento en que la cogimos. Esto lo que quiere decir es que al final vamos a tener más beneficios año a año. Como podéis ver, durante los primeros años dedicamos el 80% de los ingresos a pagar deuda, el segundo año un 77%, así hasta el año 14, en el cual dedicamos tan solo un 53% de los ingresos totales a pagar dicha deuda. Bueno, y para sacar algunas conclusiones de lo que hemos visto, podemos decir que la inversión inmobiliaria por sí sola quizás no puede ser una inversión muy atractiva, dado que tenemos otras opciones que nos pueden dar algo más de rentabilidad, aunque sí que podemos ver es que estas inversiones inmobiliarias, si nos apalancamos, es decir, cogemos financiación para comprar dichos inmuebles, nos puede ayudar a incrementar un poco la rentabilidad de nuestras inversiones. Además, tenemos que tener en cuenta que ahora es un buen momento para entrar en una inversión inmobiliaria, y es que los precios están mucho más bajos que en el 2006 o 2007, y además venimos de una pequeña corrección también a causa de la crisis del coronavirus. Por todo es muy probable que obtengamos mejores rendimientos que en determinadas acciones que sean muy seguras y que nos den unas rentabilidades del 5, 6 o 7%. También tenemos que tener claro, muy importante, los riesgos de las inversiones inmobiliarias, y es que nos encontramos en un mercado que es cíclico, por lo tanto, depende en el momento que compremos y en el momento que vendamos, esta inversión, esta revalorización se puede ver afectada por los ciclos que tiene la economía. Por lo tanto, cuanto más a largo plazo, más real va a ser nuestro incremento del 2-3% de valor de nuestro inmueble.
Por último, también me gustaría saber vuestra opinión sobre qué consideráis mejor, si invertir en inversiones inmobiliarias o invertir en la bolsa de valores. Dejádmelo saber aquí abajo en los comentarios. Así que dicho esto, si os ha gustado el contenido, suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y sin más dilación, nos vemos en el próximo vídeo. Here I go.